Vamos a hablar de, como estáis viendo, una obra que se llama Málaga Negra. Aún así, no solamente vamos a hablar de historias de Málaga, vamos a contar algunos casos que han ocurrido en otros lugares, entre ellos de un protagonista que es de aquí, de Motril, que fue, nació en Motril y que ha ido a formar parte de todo ese entramado criminológico que aparece en un libro como este, donde se habla, ahora ya lo veremos, de asesinatos, de ajusticiamientos, de duelos, de un montón de historias, ¿no? Ahora iremos profundizando un poquito en cómo se nos ha ocurrido la historia de hacer esta obra y bueno, lo que ha supuesto el proceso de investigación. Pero yo siempre digo algo muy importante: un libro como este, yo sé que a Salva no le gusta que lo diga, ¿no? Un libro como este podría existir sin que apareciera José Manuel Frías en la portada, mejor o peor, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es una historia que nace en la imaginación prodigiosa de Salva Valverde, porque tiene unas ideas muy interesantes, y de ahí que tengamos algunos proyectos también en proceso. Así que me gustaría, Salva, que nos contaras un poquito cómo surge la idea hasta el punto en el cual ya te pones en contacto conmigo y empezamos a trabajar mano a mano en la elaboración de una obra como esta. Bueno, José Manuel sabe perfectamente que sin él tampoco hubiera existido esta obra, que es la Málaga Negra, asesinato, ajusticiamiento y duelo. Pero de una cosa que sí estoy convencido, mejor dicho, es que esta obra no hubiera existido si el destino no se hubiera puesto por el camino. Porque investigando otro tipo de documentos, más concretamente en leyendas desconocidas en Málaga y todas sus provincias, en diferentes archivos históricos malagueños, pues si yo querer buscar estos casos tan truculentos, estos casos truculentos toparon conmigo. Y yo, como soy un ser muy curioso, pues iba archivando estos casos, que por ejemplo el primer caso con el que dio conmigo fue un caso que vamos a contar aquí, el del jorobado Don Simón, y yo fui recopilando esos tipos de casos tan truculentos, y cuando ya tenía archivado 7, 8, un poquito números de documentos de archivo histórico, pues me pasó una segunda casualidad, entre comillas, que fue que me acababa de leer una gran investigación de mi compañero y amigo José Manuel Frías, que es una historia escrita en sangre, que trata de uno de los crímenes más enigmáticos, más truculentos que sucedió a principios de la Málaga del siglo XX. Y claro, y en ese momento pues se me encendió la bombilla y me dije, estos casos que estoy archivando tan desconocido, porque así yo ya pregunté a importantes historiadores malagueños como es Diego Ceano o Enrique del Pino, pues que decían que en la vida habían escuchado esa clase de historia, pues yo me dije que esa historia había que sacarla a la luz, y con quién mejor que hacerlo que con José Manuel Frías. Y así se lo puse, me acordaré toda la vida qué día fue un 9 de agosto del 2011, y como cualquier pareja entre comillas, de enamorado, y quedé con él. Enamorados literarios en este caso. Sí. Le planteé los casos que había hallado en una cafetería de Málaga, y me acuerdo perfectamente que él se pidió un 7 y yo me tomé un café. Pues sí, pasó la palabra. Sí. Bueno, cuando me propone la idea, estáis viendo que es una idea bastante compleja, acoge desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX, o sea, no se mete en ese entramado, en ese capítulo tan triste de la historia de España como es la Guerra Civil, y luego pues incluye asesinatos, ajusticiamientos, duelos, un libro muy laborioso, ¿no? Claro, cuando él me propone esa idea, a mí me parece interesante, todo lo que tenga que ver con mi Málaga natal o con mi Andalucía natal, me interesa, me gusta compartir historia, ¿no?, de esa herencia que es mi tierra. Pero me pareció un proyecto, un proceso muy a largo plazo. Yo llevo publicados 15 libros hasta el momento, y sé lo que se tarda en hacer un libro. No es fácil, hay que, sobre todo cuando tienes que documentarte previamente, hay un tiempo de elaboración, un tiempo de archivo, luego te tienes que poner a escribir de la mejor manera posible, y puedes tardar, si el libro es sencillito, igual echas 6 meses, puedes tardar un año, puedes tardar más. Claro, una historia como esta, un libro tan complejo como este, en el que no puede llegar un archivo y decirle al archivero, deme usted los legajos de los crímenes, ¿no?, deme usted los periódicos donde aparezcan crímenes. Es imposible, o sea, tienes que ir y tienes que estar horas y horas durante muchísimos días buscando periódico por periódico, noticia por noticia, y si ya nos vamos más allá de la época en la que había prensa, ponerte legajo por legajo hasta dar con casos que sean interesantes, ¿no?, que sean susceptibles de entrar en una obra como esta. Entonces yo calculaba más o menos que un libro como este pues podía tardar entre la búsqueda de archivo y lo que es la elaboración del libro en sí, pues no sé, 5 o 6 años, ¿no? La idea es muy buena, desde luego, pero muy complicada.
pues parece que sobre todo Salva tiene un imán especial. Yo la palabra imposible la usaba muy poquito antes, pero a raíz de esto menos todavía, porque este libro, que además es un libro, lo podéis ver fuera, de un tamaño superior al normal, o sea, en este tamaño en el que ha salido tiene cerca de 500 páginas, ¿no? En un formato estándar, 15 por 21, podría tener unas 700. Pues ese libro lo hemos conseguido elaborar, o sea, búsqueda de archivo, noticia por noticia, y luego el escribir todo el libro, 700 páginas, en solo 7 meses, ¿no? Algo que a mí me ha parecido curioso, algo que ha provocado que ya la palabra imposible la haya eliminado por completo de mi vocabulario, pero que yo creo que refleja bastante bien bueno, hemos tenido una buena relación de amistad suficiente como para que eso se haya visto extrapolado también a la parte literaria. Nos hemos sentido muy cómodos, hemos investigado en archivo con muchas ganas, hemos disfrutado muchísimo. Y luego a la hora de escribir algo muy, muy importante, yo creo que eso merece la pena siempre resaltarlo, ¿no? Cuando se hace un libro con capítulos relativamente cortos, no son excesivos, hemos quitado del libro cosas que son demasiado extensas, como son, por ejemplo, juicios orales y todo eso, lo hemos resumido mucho, ¿no? Cuando se hace entre dos autores, normalmente el lector cuando lo coge nota algunos saltos en el estilo literario, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pues es curioso como un libro como este, con 95 historias, más o menos cortas, unas escritas por Salva, otras por mí, el que lo lee no se da cuenta de que hay dos autores, parece como si lo hubiera hecho uno solo, ¿no? Y yo creo que hemos disfrutado todo el proceso, incluso hemos tenido alguna que otra anécdota, ahora la contaré, pero lo más importante de todo es que en Málaga, aunque aquí, repito, vamos a contar historias que no están en el libro y que reflejan otros lugares de Andalucía, este libro es único en su género. O sea, en Málaga no se conoce el 95, el 96% de las historias, ¿no? Como bien ha dicho Salva, historiadores malagueños que saben mucho de la materia y que no conocen para nada este tipo de casos. Hemos ofrecido aquí una información inédita, una información que además permite, ya no solo a nivel periodístico, conocer cómo se produjeron aquellos crímenes, sino también entrar un poco en la mente del asesino, saber cómo, más allá de aquellos asesinos que llevaban toda una vida de crímenes, cómo se produce un asesinato por parte de una persona que jamás ha hecho un acto delictivo, que puede ser nuestro vecino, que puede ser un señor con el que te tropiezas en el mercado, en la taberna. O sea, cuáles son los ingredientes que producen que una persona completamente normal, por una discusión, por algún problema de tierra, por algún problema de celos, se convierte en asesino de un momento para otro, ¿no? Y eso aparece dentro de este libro, un libro además muy documentado, donde aparece la crónica de donde ha sido sacada, el extracto, el lugar exacto, la fecha. Yo creo que para todo aquel que quiera profundizar va a ser algo muy, muy fácil, muy importante, seguir la pista de cada una de estas historias. Y como os decía, se han producido algunas anécdotas que son curiosas, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en este libro, entre nosotros no hablábamos del libro, no hablábamos del Málaga Negra, hablábamos de los crímenes, ¿no? Y claro, había veces que igual, o bien este señor por su cuenta en un supermercado con su mujer, o yo rodeado de algunos amigos, de pronto decía, bueno, esta noche me voy a poner a retomar los crímenes. Claro, la gente que nos rodeaba se quedaba un poco como diciendo, bueno, ¿qué irán a hacer estos dos, ¿no? En fin, vamos a empezar contando historias, que yo sé que es lo que estáis deseando, ¿no? Conocer ya no solamente los entresijos del libro, sino cuáles son los casos que más nos han impresionado de esta obra, donde aparece, como antes decía, 95 historias y hemos seleccionado algunas de las principales. Y ahora sí vamos a conocer a un personaje, como antes adelantaba, nacido aquí en Motril, un personaje, un motrileño, que también pues ha tenido el privilegio, ¿no?, de formar parte de esta obra. Efectivamente, protagoniza uno de los 95 casos que alberga la obra, y que también este capítulo ha merecido la pena de tener su propia ilustración, que desgraciadamente este motrileño pues acabó como lo estáis viendo aquí, en el Garrote Vil. Este hombre, llamado Juan Ramos Fuentes, de 33 años de edad, se fue a vivir a Málaga junto con su mujer y sus hijos, y allá por el año de 1851, más exactamente el 29 de enero, pues decidió con otros 3 compinches, que por cierto los otros 3 tampoco eran malagueños, uno era de Alcoy, de la localidad de Alicante, otro era de Puente Genil, de Córdoba, y el otro era de la capital murciana, ¿no? Pues decidieron hacer un asalto en la casa de un pudiente señor llamado Diego del Nido, que vivía en calle Fuentecilla, de la populosa barriada del Perché malagueño.
pues entraron a hurtadilla en esa vivienda esperando que llegara el que habitaba esa casa, Diego del Nido. Pero cuando sintieron que abrieron la puerta, lo asaltaron, pero no era él, era la sexagenaria Mariana Puente, mejor dicho, y le dijeron que si gritaba que la matarían porque no quería de que nadie se enterara de que estaban robando esa vivienda. A esto que entra el dueño de la casa, Diego del Nido, y lo amordazaron, lo ataron y lo encerraron en una habitación. Este hombre, encerrado, pues estuvo escuchando cómo se abría cajones, se arrastraban muebles y también los golpes que estaba recibiendo Mariana Puente. Este hombre, Diego del Nido, se consiguió desatar las manos y cuando ya no escuchó ningún ruido más, pues salió de la habitación y se encontró que estaba, aparte de que habían robado la vivienda, de que habían matado a puñalada, habían conseguido a puñalada a Mariana Puente. En un primer momento se detuvo a 3 de los causantes de ese crimen y de robo, pero uno no fue pillado hasta un momento. Os podéis adivinar quién fue, el Mereñe, ¿no? Los otros 3 fueron ajusticiados un 29 de octubre de 1851 en Garrote-Vil. Pero a Mereñe lo detuvieron tiempo posterior, casi 2 años después, y fue condenado a muerte un 4 de agosto de 1853. Pero fue el 2 de agosto cuando llegó a Málaga un verdugo, que no era el titular por aquel entonces en el Estado español, sustituía al titular, como he dicho anteriormente, porque ese se encontraba en prisión y no precisamente porque estaba visitando a un familiar. Algo había hecho y estaba encerrado, ¿no? Pues este hombre decía de que tenía gran experiencia, sobre todo en la isla de Cuba, de ajusticiar a personas que estaban condenadas a muerte, ¿no? Y ese mismo día, el 2 de agosto de 1853, Mereñe salió de prisión, lo pusieron en capilla. Dicen las crónicas viejas, las crónicas antiguas, de que no paraba de llorar, de que rezaba mucho una estampita de la Virgen del Carmen, y una vez puesto en capilla y asistido por los hermanos de la Paz y la Caridad, que era lo que en aquel entonces era los que asistían a los ajusticiados y los que se encargaban de su cuerpo una vez muerto, pues cuentan las crónicas que el trabajo les costó de confesarlo, porque decía que Mereñe sufría muchísimos desmayos. En un principio no comía, pero después parece ser que le entró ansiedad y las crónicas dicen que no paraba de comer bizcocho. Y tanto apetito tenía que hasta un centinela que lo vio y seguía teniendo apetito, hasta compartió su comida con él. Llegó el 4 de agosto de 1853, fue sacado de prisión, se puso la opa negra, tomó té y una vez fuera, pues escuchó cómo los demás presos de la prisión de Málaga de por aquel entonces le entonaban una salve que iba dirigida a la Virgen del Carmen, que lo que hacía era derrumbarse y llorar más. Él quiso no montarse en un burro demacrado que lo iba a dirigir hacia el cadalso, y así se lo concedieron las autoridades y le permitieron que fuera a pie. Pero vaya, mucha prisa se veía que no tenía para llegar a su final destino, porque en un trayecto que se hacía entre un cuarto de hora y 20 minutos, lo hizo en 4 horas. Llegó al lugar, se arrodilló, pidió a todos que lo perdonase por lo que había hecho, le pidió a la gente que le rezaran por él y ya se sentó en el garrote. Pero ahí no acaba el sufrimiento de este hombre, porque se ve que este verdugo poca técnica tenía en el manejo del tornillo, tanto que cuentan las crónicas viejas que lo hizo sufrir de una manera horrorosa, que los miles de malagueños que asistían a ese horrendo espectáculo decían las crónicas de que casi apedrearon a ese verdugo, porque más que hacer de este aparato algo para no hacer sufrir a los justiciados, hizo de él el elemento de tortura más horroroso que había, porque no se sabe exactamente si murió o ahogado, o porque le rompió el cuello, o por sufrimiento. Pero el caso es que finalmente el Mereñe murió con alguna tuerca vuelta de más a la tuerca del Garrote Vil. Y de aquí vamos a pasar ahora a la historia de un asesino en serie que mató a 7 personas en tan solo media hora. Una de las historias más impactantes del principio del siglo XX en Málaga.
Y que, por cierto, la historia que por primera vez pone sobre la mesa de aquel bar cuando nos reunimos. El primer caso que yo conozco de tu mano. Porque nos ha puesto aquí una ilustración sobre el primer caso, como ha dicho José Manuel, que hemos hallado en la elaboración, el primer caso que pertenece a la obra Málaga Negra. Y este personaje que veis aquí, no os confundáis, no es el jorobado de Notre Dame. Este hombre pertenece a un personaje llamado Don Simón Ruiz de Alcázar, era antequerano, nació en el año de 1628, y este hombre, como podéis ver, no era muy agraciado físicamente, y encima, como guinda al pastel, tenía una tremenda joroba en su espalda. Y es más, encima era de carácter agrio, era de carácter fuerte. Claro, pero la vida le recompensó por otro lado, porque era un señor bien, era un señor adinerado y hacía de que viviera cómodamente a la Antequera del siglo XVII. De amores, nada, hasta que llegó a la vejez, esta bella moza que vemos aquí, joven, hermosa, pues se acercó a él, parece ser más fijándose en su cartera que en su belleza. Pero claro, eso causó mucha envidia en la ciudad del Torcal, porque tenía muchos pretendientes. Tanto que una noche vieron a don Simón Ruiz de Alcázar paseando por la noche, y varios de esos pretendientes de esa moza lo cogieron y lo mantearon y lo avergonzaron. Mientras lo manteaban, decían que era por el nuevo amor de don Simón Ruiz de Alcázar. Desde esa noche, don Simón desapareció de Antequera. La gente pensaba que era por las vergüenzas tan grandes que había pasado. Pero, curiosamente, tiempo después, un día, otro día, fueron apareciendo muertos los protagonistas del manteo que le hicieron. Claro, todo hacía indicar que el que hacía asesinar a esas personas era don Simón Ruiz de Alcázar. ¿Cómo se resolvió el caso? Entre comillas, porque en una obra de saneamiento de un arroyo que pasa por Antequera se encontraron cuerpos muertos con un puñal en la espalda. El signo claro de quién era ese cuerpo, por las jorobas, era don Simón Ruiz de Alcázar, y en ese puñal, entre la hoja y el pomo de la navaja que le clavaba la espalda, pues había un pergamino que decía por las muertes causadas de don Simón Ruiz de Alcázar. Un caso de novela en el que el vengador después fue vengado y que el asesino de don Simón Ruiz de Alcázar nunca se supo quién fue, o no interesó que supiera. Y ahora sí, de aquí vamos a pasar de un asesino en serie que mató a 4 o 5 personas por envidia amorosa, vamos a pasar a otro asesino en serie que mató a 7 en tan solo 30 minutos. Sí. Aquí creo que también tenemos alguna imagen, ¿no? Fusil sí. Mauser, sí. Recorte de prensa, ¿no? Bien. Esta historia me llama mucho la atención por dos motivos fundamentales, ¿no? Por uno, porque normalmente en España los crímenes, principalmente en el pasado, han sido siempre como muy pasionales, muy de sacar la faca por una pelea, por un calentón, sacar el revólver si uno lo llevaba encima. Siempre han sido eso, problemas de tierra, problemas de celos, ¿no? Mientras que si vemos, por ejemplo, cosas que ocurren en Estados Unidos, es todo como más de película, ¿no? Vemos historias terribles del chaval que llega al instituto, al colegio, y empieza a disparar con un revólver a todos sus compañeros, o el señor que se sube encima de un edificio con una escopeta, empieza a matar a todo el que pasa. Son como historias más casi de novela, ¿no? Pues bien, esta historia que os voy a contar y que ocurre en el centro de Málaga es una historia más parecida a las que suceden hoy día en Estados Unidos que a la Málaga de aquel entonces, ¿no? Y luego, por otra parte, estamos hablando de un asesino en serie, y cuando se habla de asesinos en series es una persona que a lo largo de toda una trayectoria, que a lo largo de toda una vida ha empezado a cometer una serie de crímenes. Pues bien, este hombre se convierte en asesino en serie en tan solo media hora. En media hora siembra de sangre y de muerte en las calles del centro de Málaga, del entorno del casco histórico. Todo ocurre el 13 de septiembre de 1902, por ahí debe de aparecer en algún lugar la historia, sí, arriba, 7 muertos y 5 heridos. Un guardia civil loco, ¿no? Fijaos qué titular tan curioso. Estamos hablando de Antonio Calvente, un chaval de 27 años, guardia civil. Él había nacido en Pujerra, en un pueblecito de la zona de la Serranía de Ronda. De ahí se había ido a Jaén para ejercer su profesión.
Y finalmente en el año 1901 lo trasladan a la comandancia de Málaga. Y ahí empieza a ser conocido como un chaval muy elocuente, muy educado, con muy buenas relaciones con sus compañeros. O sea, era la persona que uno menos espera que pudiera llegar a cometer los crímenes que cometió y en tan poco tiempo, ¿no? Repito, 13 de septiembre de 1902. A eso de las 10:30, en el cuartel de Natera, en la zona donde se encuentra el estadio de la Rosaleda, hoy día, pues él sale del cuartel con un fusil Mauser. Aquello ya hacía sospechar que no iba a hacer nada bueno. De hecho, ese fusil se lo roba un compañero, pega un tiro al aire y entre el jaleo que se forma, él se va, ¿no? Y empieza a caminar por diferentes zonas del centro de Málaga, pasillo de Santa Isabel, pasillo de Santo Domingo, calle Cuarteles, hace como un zigzagueo disparando contra todo aquel con el que se tropezaba. Como antes decía, llegó a matar a 7 personas en tan solo media hora y luego dejó multitud de heridos, ¿no? Y bueno, en ese serpenteo la mayor parte de las personas que caen muertas o que caen heridas son personas que estaban en mitad de la calle, que de pronto se lo tropiezan y no pueden evitarlo, gente que está en sus casas y sale a ver por qué hay tanto ruido, por qué hay gente gritando y recibe un disparo, ¿no? Hubo disparos en la espalda, en el muslo, en el costado, y eso provocó, como antes decía, el fallecimiento de varias de estas personas. Luego, entre los heridos hay algunos casos que incluso son terribles porque había niños de por medio, ¿no? Por ejemplo, se encuentra con un balcón, como puede ser, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, con una señora y 2 niños pequeños, y empieza a disparar, ¿no? Por suerte solamente hirió a los niños en las muñecas, ¿no? Había gente también que por suerte logró esconderse en el momento en el que llegaba Antonio Calvente como loco con su escopeta. Y hay un caso muy curioso, que es el único que no se menciona el nombre, porque tengo por aquí el listado de personas que fallecieron: María Corredera, Concepción Zambrana, Gaspar Ruiz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay el caso de un señor que era cojo, y es lo único que se sabe de él, que era cojo. No dicen su nombre, a pesar de que tuvo un ingenio tremendo para escaparse del problema. Él iba por la calle, de pronto empieza a ver que hay un señor con un fusil pegando tiros a todo el mundo, que se va acercando, y claro, él se vio con las 2 muletas y decía, bueno, si me pongo a correr me va a atrapar, o sea, tengo 2 opciones: o intento ser más rápido que este hombre que va a una velocidad tremenda, o paso un plan B. Y el plan B le funcionó bastante bien. El plan B era lanzar las muletas, tirarse al suelo adoptando una postura como si ya estuviera muerto, como si hubiera recibido uno de los impactos que estaba sonando, hasta el punto de que el asesino, Antonio Calvente, cuando pasa cerca de él, lo señala y le dice: a ti también te he matado. Y se marcha. En ese momento el cojo se levanta, coge las muletas y sale corriendo. O sea, su ingenio hizo que se salvara de ser disparado. Claro, mientras tanto, en la zona del centro de Málaga había una alarma general. O sea, la gente pensaba que se habían escapado presos de la cárcel o que había un levantamiento político. No sabían por qué estaba la Guardia Civil de un sitio a otro intentando dar, en este caso, con Antonio Calvente. Y finalmente, 2 agentes de la Guardia Civil y el primer jefe se tropiezan con él, con este hombre que estaba subido encima de lo que es el puente de Tetuán, preparado para seguir disparando a más personas. Hubiera sido una tragedia todavía más grande, pero en ese momento lo apuntan, disparan 2 veces y uno de los disparos le impacta en el cuello, le secciona la yugular y él cae al río, cae ya muerto y luego es trasladado al cementerio de San Miguel. Pero me gustaría leeros muy rápidamente para que veáis el caos que se produjo en la Casa de Socorro, en lo que antes era que hoy podría ser un ambulatorio, ¿no? Un sitio pequeñito donde empiezan a llegar heridos, donde empiezan a llegar muertos, donde se les desborda por completo la situación. Y dice lo siguiente: a las 11 aproximadamente nos presentamos en la Casa de Socorro de la calle del Cerrojo, causándonos profunda sensación, esto lo cuentan los reporteros de la Unión Mercantil, causándonos profunda sensación el horrible cuadro que se nos presentó a la vista. En una sala había 3 cadáveres sobre unos colchones. En el patio se revolcaba, presa de horribles convulsiones, otro desgraciado. Un poco más allá, una infeliz mujer daba gritos de dolor. Los guardias contenían a la multitud que pugnaban por entrar, inquiriendo los nombres de las víctimas, y otros prorrumpían en llanto al enterarse que alguno de los muertos heridos pertenecían a su familia. Bueno, después de escuchar esto, me imagino que lo que os estaréis preguntando es por qué un guardia civil normal y corriente, un chaval, como antes decía, muy ecuánime, llega a cometer esta tropelía. Pues había sido por un tema principalmente pasional. Ese mismo día había discutido con su pareja, con una joven que decide cortar esa relación, y a eso se le une que a mediodía, con otros compañeros de profesión, con otros guardias civiles, había estado en una taberna. Bien, en la taberna ese día le dio, por el lugar de beber vino, que era lo más
habitual en Málaga, le dio por beber gaseosa y a la hora de pagar los compañeros, con la gracia típica de Málaga, uno de ellos dijo al camarero: no, no, que pague la señorita, la de la gaseosa. Bueno, esa broma se mezcla con el malestar que sentía por el hecho de que su pareja lo había dejado y provoca que se trastorne de tal manera que empieza a odiar a todo aquel con el que se encuentra, empieza a odiar al mundo, a sí mismo, y decide vengarse de aquella forma tan terrible, ¿no? Aquello provocó también que en Málaga se plantearan el tema de la seguridad, las autoridades. De hecho, el propio periódico La Unión Mercantil, ante las críticas sociales que existieron, dejó un pequeño párrafo, por lo menos extraído este párrafo muy significativo, que dice: la vigilancia en Málaga es pésima, está muy mal organizada y por esto y su acción casi siempre ineficaz no se pone remedio a males que están causando a la ciudad un daño inmenso, atroz, matando su porvenir como lugar con atractivos para convertirse en la residencia preferida de muchos forasteros, ¿no? Como vemos, la historia curiosa de un guardia civil que se convierte en asesino en serie. Hemos tenido en Málaga nuestro particular asesino en serie. Y ahora vamos a conocer otra historia, en este caso muy singular, que nos va a contar Salva, si es que lo encuentro. No sé si lo habéis visto. Pues es bajito, pero no tanto, ¿no? Igual es que le ha dado miedo escénico. Ah, no, que está aquí. Me va a perdonar, José, pero tenía un asunto pendiente con una persona que me ha dicho que no le ha gustado la obra malaganera. Pues te has manchado un poquito, ¿eh? Sí, la verdad es que se me ha complicado un poquito la cosa, viendo un poco... A ver, te vienen los ruidos y los gritos que he escuchado de fondo, ¿no? Sí, bueno, parezco el carnicero de la bahía, como la serie de esta, pero yo quizá un poco menos delicado, que por cierto, creo que ya al cliente el anillo ya no le va a hacer falta. No, ya creo que no. Bueno, esta pequeña broma, esta pequeña representación viene muy al caso para esta historia que voy a contar ahora a continuación, una historia que queremos regalarla porque no viene en la obra Málaga Negra, porque es una historia en la que nos tendríamos que salir de Málaga capital, de la provincia, de Andalucía y de España. Es una historia desconocida que no se ha publicado nunca antes y aquí queremos regalarla al pueblo de Motril. Nos tenemos que ir a Marruecos, allá en el año de 1868, más exactamente en la ciudad de Meknès, una ciudad encantadora que está casi al norte de Marruecos, porque allí un corresponsal del diario malagueño más importante de aquella época, El Avisador Malagueño, pues se encontraba en la ciudad porque estaba redactando un caso muy singular que había pasado allí, ¿no? Pues en Meknès, en aquella época, habitaba un carnicero muy afamado, era muy rico, sobre todo porque hacía una especialidad de carne, de carnero, que decían de que ninguno lo superaba en ternura y en calidad para esas brochetas morunas tan buenas que él hacía. Tanto que incluso los demás carniceros de la zona querían saber cuál era ese ingrediente especial y cómo elaboraba esa carne para que saliera tan buena. Este hombre, cierto día, este carnicero, pues requirió los servicios de una prostituta y se la llevó a su casa. Pero dentro de la casa le surgió un asunto y tuvo que salir de ella, pero asegurándose que esa prostituta quedara encerrada en ella, y le dijo de que ya le pagaría las horas que tuviera en su ausencia, aparte de los servicios adquiridos, ¿no? Pero pasaban las horas, y a medianoche ya esa prostituta, ya nerviosa, porque no sabía qué iba a pasar con ella, pues empezó a gritar. Esos gritos se escucharon de fuera y los vecinos de Meknès, de aquella calle, pues acudieron a las autoridades para que supieran, para que vieran qué era lo que pasaba dentro de esa casa. Fueron, escucharon los gritos de esa señora y derribaron la puerta liberándola. Claro, no se le contó la historia esta señora a las autoridades y las autoridades no se conformaron en esperar a este carnicero, sino que fueron a registrar la casa encontrándose un sótano sellado, que cuando vieron y entraron se encontraron que había una mazmorra en la que estaba repleto de cuerpos desmembrados, huesos, sangre e incluso una hilera formada por 27 cabezas
de mujeres en descomposición, como a modo de danza macabra. Llegó ese carnicero, le pidieron explicaciones y lo que dijo este hombre, literalmente: he aquí los objetos de mi pasión y de mi codicia. Porque este hombre violaba a esas mujeres, las mataba y usaba esa carne para esa especialidad tan exquisita que hacía en las carnes de la ciudad de Meknès. Pero ahí no acaba la cosa, porque este hombre tuvo su proceso judicial presidido por Mohamed IV, que era el sultán por aquel entonces en Marruecos, y claro, las pruebas estaban claras, se dictaminó pronto cuál iba a ser su sentencia y fue un poco ojo por ojo, diente por diente, porque fue condenado a morir mientras que fue azotado por las calles de Meknès, pero al mismo tiempo le iban cortando cachos de su carne para ir echándoselo a los perros vagabundos de la ciudad hasta que este hombre muriera. He dicho antes lo de ojo por ojo, diente por diente, pero no exactamente, porque este hombre ya mató a 27 personas, mientras que únicamente acabó con su vida, pero ya había matado a tantas personas que iban a ser 28 por el descuido que cometió con esta otra prostituta que hizo que se supiera todo lo acontecido. Y de esta historia nos vamos a ir a un ladrón un tanto singular que acabó un poco más, ¿no, José? Sí, me quedo con la sierra, ¿Sí? Porque viene bien para la historia. Bien. Vamos a contar un par de casos más. Estamos ya prácticamente fuera de hora, pero yo creo que los dos que vamos a narrar son bastante interesantes. Entre ellos, como dice Salva, el de un ladrón muy singular, ¿no? Ocurre a mediados del siglo XIX, cuando en una casa del centro de Málaga, concretamente en la calle Salvago, había una mansión señorial, había una casa de una familia pudiente que tenía un mayordomo a su servicio, un hombre bastante mayor, pero muy rápido de reflejos, ¿no? Pues bien, una noche concreta empieza a escuchar un ruido en la puerta, en el portón. Los señores dormían arriba y él dormía, el mayordomo dormía abajo, y escuchaba como un rasguido extraño, ¿no? Un rasguido, hasta que se acerca y se da cuenta de que alguien con una herramienta de marquetería, y supongo que con mucha paciencia, estaba haciendo un orificio redondo en esa puerta con la intención de meter la mano, de escorrer el cerrojo y arrasar con la casa. Está puesto ya decente, ¿no? Bueno, el caso es que este ladrón finalmente termina de hacer el orificio, pero mientras tanto el mayordomo, como decía, muy rápido de reflejo, va a la habitación, a su cuarto. Allí coge un trozo de alambre y en el momento en el que el ladrón mete la mano y intenta tocar el cerrojo, él se la amarra con el alambre y a la vez lo engancha en un saliente de la pared. Claro, eso provoca que el ladrón no pueda ni descorrer el cerrojo ni tampoco sacar la mano, o sea, se ha quedado enganchado ahí. Y como el mayordomo está escuchando que fuera hay murmullos, que este hombre está hablando con alguien, con lo cual posiblemente vaya con mínimo un cómplice, quizá varios, decide no abrir la puerta y esperar a que amanezca. De hecho, ya quedan pocas horas para que amanezca y decide, pues, más o menos abrir en el momento en el que ya haya guardia urbana, en el que haya personas pasando por la calle, y así lo hace. Se despierta al día y él abre la puerta y se encuentra con un espectáculo horrendo, ¿no? Este ladrón está colgado de esa puerta, con la mano dentro del edificio, pero no tiene cabeza, se la han cortado por completo, la cabeza no está allí, ¿no? ¿Os imagináis por qué ocurrió esto? ¿Por qué esa cabeza no estaba en su sitio? Bueno, aquellas personas, aquellos cómplices eran tan brutos que con tal de que a este hombre no lo reconocieran las autoridades y por lo tanto lo relacionaran con ellos, porque formaban parte de la misma cuadrilla, habían decidido cortarle la cabeza, ¿no? Había otras opciones, claro, matarlo y dejarlo ahí, pero lo hubieran reconocido, le podían haber cortado el brazo y habérselo llevado, pero este hombre hubiera dejado un reguero de sangre, los gritos, y fueron a lo más rápido, ¿no? A cortar por lo sano, nunca mejor dicho, ¿no? Me imagino que le darían un golpe, lo dejarían muerto y en ese momento, con la misma sierra con la que habían abierto el orificio, le cortaron la cabeza, cosa que no es fácil. Cortar una cabeza no es algo rápido y Salva lo sabe, vamos, no lo sabe porque haya cortado cabeza, ¿no? Pero sí has hablado con personas que entienden del asunto, ¿no? Sí, bueno. Aunque después de verte con ese atuendo ya no me fío. Sí, efectivamente lo que dice José, hemos consultado a médicos forenses y no es tan fácil en tan poco tiempo cortarle o separar la cabeza de una persona de su cuerpo. Claro. Y bueno, lo curioso es que la gente empieza a pensar, sí, a creer que ese sitio concreto, que esa puerta concreta tiene un poder especial, ¿no? Hasta el punto de que
iban al lugar como el que va a una iglesia a visitar a un santo y tocaban el orificio, pensaban que eso traía buena suerte, que eso podía incluso aliviarles problemas de garganta, lo que eran las supersticiones de antes. Pero es que claro, a la vez a eso se une que hubo un incendio en el edificio, que se come todo el edificio en sí, que destruye todo, exceptuando la puerta, que era encima de madera, que es lo que primero tenía que haber caído. No se sabe si es que se salvó porque la cargaron y se la llevaron de encima, ¿no? Pero el caso es que esa puerta queda ahí y por lo tanto empieza a cobrar todavía más fama de objeto casi de culto, ¿no? Hoy día ya no está, pero sí está en la zona concreta, un edificio que representa un poco el que había en aquel entonces y que sigue siendo conocido entre algunos historiadores de Málaga. Pero ahora vamos a conocer la última historia, porque no tenemos tiempo de más, aunque a nosotros nos encantaría estar aquí toda la noche narrando aventuras, y es muy importante esta historia, porque hay muchas personas que me han dicho siempre, con relación a este libro, además viene muy al cuento, que la Málaga de aquel entonces, la Málaga antigua, la Málaga de siglos anteriores, era mucho más tranquila, que todo lo malo está hoy día, que la violencia ha aumentado en nuestros días, en esta etapa actual, y yo estoy convencido de que eso no es así. O sea, la misma violencia, la misma maldad ha existido hace un siglo que ahora o hace 1000 años que ahora. Da exactamente igual. La diferencia está en que antiguamente pasaban incluso más cosas que ahora, hace 100 años, por ejemplo, porque todo el mundo salía a la calle con una faca en el bolsillo. Sí, porque la obra Málaga Negra alberga varios casos sucedidos en diversas iglesias céntricas e históricas de Málaga. Pero este caso concreto es una de las historias más insólitas y singulares de los que alberga este librito, sobre todo por el motivo en el que el asesino, Juan Palomo, sí, habéis escuchado bien, Juan Palomo, él se lo guisó y él se lo comió, como ahora vais a ver, cometió el crimen que cometió porque no lo invitaron a un bautizo. Lo que muchos estarían agradecidos, entre ellos yo, pues este hombre se lo tomó a la tremenda. Hay que tener en cuenta que era el bautizo de su nieto, ¿no? Pero bueno, vayamos por partes. Un 5 de mayo de 1878, allá aproximadamente a las 9 de la noche, este hombre, Juan Palomo, de 43 años de edad, pues se dirigió a su hogar de calle Pescadería, que hoy día es calle Tomás de Heredia, muy cerquita de la Alameda principal, y cuando llegó a su casa se encontró, o mejor dicho, no se encontró a nadie en ella, y se imaginó que su mujer estaba en la céntrica histórica iglesia de San Juan, que estáis viendo en las imágenes, porque se estaba llevando a cabo al bautizo de su nieto, que a él no lo habían invitado. Y aparte de ir con cara de muy pocos amigos, pues fue con un cuchillo de grandes dimensiones. Este de pega, aunque viene muy bien, que ya viene con la sangre incluida y todo, ¿no? Pues fue hacia la iglesia de San Juan, entró y se encontró que estaba el cura, que estaba a punto de empezar la ceremonia religiosa teniendo el niño en brazos, ¿no? Pero tuvo una visión que hizo que perdiera malos nervios. Es que encima, que no la habían invitado, pues encima su mujer se había comprado un vestido nuevo a escondidas suya. Eso hizo que perdiera los nervios y por la nave central de la iglesia, cuchillo en mano, fue acometiendo a todo aquel que se encontraba siendo la mayor víctima, o sea, la única muerte que produjo Isabel Gaitán Mellado, una joven de 27 años de edad que murió horas después en la casa de socorro de la calle Fuentecilla de la capital malagueña. Os podéis imaginar la escena de caos, de terror que se produjo en el interior de la iglesia. Tanto que el cura, como he dicho anteriormente, que tenía el niño en brazos, pues salió corriendo más rápido que Usain Bolt en una olimpiada para refugiarse en una casa en el exterior de la iglesia. Os podéis imaginar que se llevó el niño en brazos con él para salvaguardarlo. Pues no. Pensaría que el niño sería un estorbo en su vida y diría que Dios lo sabe, literalmente, porque lo dejó en el suelo enfrente del altar mayor a ese niño. Hubo otra escena muy curiosa que Domingo López, el marido de la víctima, cuando fue a auxiliarla, pues tenía un ojo en la víctima y otro ojo en el asesino, a ver si Juan Palomo, cuchillo en mano, se iba a dirigir hacia él. Y efectivamente, cuando vio Domingo López a Juan Palomo que se dirigía con el cuchillo en mano, pues dijo, sálvese quien pueda, dejó a su mujer en el suelo y salió corriendo, pero esta vez perseguido por Juan Palomo con el cuchillo. Salieron al exterior y en una calle pues se enfrentaron y mientras Juan Palomo lo intentaba acuchillar, pues Domingo López con una piedra empezó a apedrearlo. Os podéis
¿Podéis adivinar cómo se llamaba esa calle que venía tanto al cuento? Calle Carnicería. Muy propio para la historia que estamos contando. A esto que llega un guardia de seguridad y intentó parar la pelea por las buenas, no pudo, y con un sable pues golpeó en la cabeza de Juan Palomo, trasladándolo a la cárcel. Tuvo su proceso judicial al año siguiente. Ya por aquel entonces la justicia ya iba lenta, ¿no? Como habéis comprobado. Pues en el proceso judicial este hombre fue finalmente sentenciado a morir por garrote vil y 2.500 pesetas de indemnización, sobre todo por su mala cabeza, porque dijo Juan Palomo que en realidad no quería matar a la víctima, porque la quería encima. Pero es que dijo en su mala cabeza que a quien quería matar era a su esposa, cosa que se usó en su contra por asesinato por premeditación y por alevosía. Así que este hombre fue condenado a muerte. Pero una cosa, hemos estado indagando, hemos estado buscando, José Manuel y yo, en archivos, en documentos, ese ajusticiamiento que sí se llevó a cabo, y no hemos encontrado nada, cosa que nos hace pensar que este hombre fuera indultado y le fuera permutada la pena capital, por ejemplo, a la pena de cadena perpetua, porque no hemos llegado a encontrar crónica antigua en el cual se relate cómo este hombre murió. Pero eso sí, de lo que estamos convencidos es que este hombre no volvió a pisar un lugar sagrado nunca más. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado esta ponencia. No os vayáis muy lejos, que en 5 minutitos voy a estar de nuevo contando algunas historias curiosas y sobrenaturales también de Fray Leopoldo de Alpandere. Hoy os vais a hartar de José Manuel Frías, y sí os pediría un aplauso para Salva, que de verdad se lo ha merecido.